Bienvenidos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy viernes 6 de julio, mi gripe va mejorando, así que cada día parezco menos zombie. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, ayer el correísmo retomó la calle, una manifestación de la cual el correísmo asegura fueron ríos y ríos de gente que bloquearon las calles de Quito. La Posta transmitió desde el aire para que ustedes pudieran apreciar la magnitud de la movilización en todo su esplendor y sacaran sus propias conclusiones. Se podía incluso contar a los correístas si uno tenía tiempo. Por otra parte, el presidente Lenín Moreno salió a dar declaraciones bastante calientes, comparando a su antecesor con el Chapo Guzmán y diciendo que el Chapo Guzmán también podría declararse un perseguido, pidiéndole al expresidente Correa que venga al Ecuador, que dé la cara, que enfrente a una justicia y prometiendo independencia en su proceso. Mientras esto sucedía, el expresidente Rafael Correa mantenía una entrevista con CNN en la que básicamente retomaba el discurso que ha tenido desde el inicio de este proceso, que es un perseguido político, que no hay independencia en la justicia, no como cuando él estaba al frente, que todo era aquí tremendamente independiente con su secretario particular al frente del Consejo de la Judicatura. El todo este lío, con una orden de prisión encima, con una Interpol notificada para su búsqueda y captura, cabe preguntarse, ¿quién gana, quién pierde? ¿El correísmo está vivo o está muerto? ¿El morenismo aprovecha o desaprovecha? ¿La oposición goza o no goza? Y tengo un gran invitado para preguntárselo esta mañana. Hablo por supuesto del doctor Santiago Basabe, analista, politólogo, columnista y desde hoy buen amigo de esta casa. No se vayan, esta es la entrevista. Gracias a todos los que se quedan a la entrevista, gracias a quienes comparten los contenidos. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Gracias a Hyundai, auspiciante oficial del Mundial y de este espacio de entrevistas, y por supuesto a Sur en Coffee por permitir el periodismo independiente. Gracias, doctor Basabe, por estar aquí. Gracias, Anderson. Qué gusto. Un gusto para mí. ¿Ha visto la manifestación del correísmo ayer? Sí, por supuesto. Conté uno a uno los manifestantes de la... ¿Se atreve a calificarla como éxito o fracaso? Depende de quién la vea, ¿no? Cualquier evento político depende de quién, el ente de la persona. Seguramente para las personas más cercanas a Correa y al correísmo es una manifestación multitudinaria, amplia. De millones y millones de personas. Para los detractores dirán lo contrario, pero a partir de lo que justamente decías de esas tomas aéreas, es claro que la manifestación hay poca gente. La capacidad de movilización del presidente Correa hasta el 24 de mayo del año anterior a la que tiene ahora ha disminuido enormemente, y eso te dice muchas cosas. ¿A qué se debe eso? Porque la salida fácil a esto es decir, uy, es que ya no hay sándwiches, ya no hay dinero del Estado. ¿Se debe solamente a eso o o el correísmo de verdad pierde base en la calle, en la gente de a pie? O sea, creo que hay de las dos cosas.
Hay de las dos cosas, el hecho de que ya no existan los recursos del Estado, el aparato del Estado para movilizar gente, que no exista la presión sobre los funcionarios públicos para llevarlos a las calles, que no exista la presión para pedirles parte de su sueldo como se solía hacer, eso influye. Pero además yo creo que hay un rechazo de un sector del correísmo importante a partir de los escándalos de corrupción que se han evidenciado en estos días, en estas semanas, en estos meses. Sin embargo, yo creo que todavía Correa tiene una base de apoyo importante, dura, que no se observa en estas movilizaciones, pero que yo creo que en alguna medida se pudieron reflejar en la votación de la última consulta popular, ¿no? No digo que todos los que votaron a favor de él no sean a favor del presidente Correa, del expresidente Correa, pero yo creo que una base él la mantiene todavía y que eso se irá debilitando en la medida que pase el tiempo. El proceso por secuestro golpea a Rafael, porque una cosa es que a un político lo acusen de robarse unos millones como a Jorge Glass, o unos cuantos millones como a Jorge Glass, que haya administrado mal el país, que haya endeudado el país. Otra cosa es saber que la persona en la que tú confiabas políticamente está acusada de secuestro. ¿Golpea eso? Sí, yo creo que sí, por supuesto que sí. El gobierno del presidente Correa se caracterizó por capturar las instituciones, diseñar reglas que sean excesivamente permisivas y tener un partido único en el poder. Básicamente esos tres elementos son los que conjugaron alrededor de eso. Una suerte con las distancias del caso del PRI mexicano hasta los años 80 inicios. Y creo que todo este entramado institucional de actores, de reglas a favor del gobierno, jugaron muy bien para sus intereses en el sentido de que pudieron ocultar los múltiples escándalos de corrupción que ahora medianamente se empiezan a observar, pero no con demasiada claridad todavía. Y eso tiene que ver precisamente con esto. Pero creo que a cambio descuidaron otros temas que quizás les parecieron menores, intrascendentes, y que al final, como son las cosas en la política, son los que están empezando a abrir todo el espacio judicial. El caso del señor Valde es uno de ellos, el caso del general Gabela seguramente va a ser otro. El caso de periodistas que las declaraciones de Lenín Moreno ayer diciendo, porque no se crean, avergüenza haber sido vicepresidente de una persona en cuyo mandato en el subterráneo clandestinamente se dispuso la violación de derechos humanos, el secuestro y hasta el asesinato. De alguna forma Lenín Moreno ya encamina el asesinato hacia las responsabilidades del correísmo, no directamente de Rafael Correa, pero sí de su gobierno. Yo creo que sí, y me parece que en términos políticos, más allá de que el caso por sí mismo es grave, el del señor Valda, el del señor Gabela también, el del general Gabela, me parece que estos van a ser los disparadores, los puntos de partida de un sinnúmero de denuncias que yo creo que en el transcurso de las semanas y de los meses se van a venir revelando, colocando en la opinión pública, denuncias del común de los ciudadanos que por una posición contraria recibió cierto tipo de amenazas, denuncias del periodista que tuvo un accidente casual, entre comillas, denuncia de la gente que hacía opinión pública, que de forma extraña tuvo un choque, tuvo un accidente automovilístico. De esos hay muchísimos casos, poco conocidos ahora, pero que me parece el caso del señor Gabela, el caso del general Gabela, perdón, del señor Valda, van a servir para que la gente vaya perdiendo el temor y vaya exponiéndose a la posibilidad de denunciar estas cosas ante la fiscalía. ¿Rafael Correa en el exilio vale más que Rafael Correa preso? Ese es un tema... Para sí mismo me refiero. Ese es un tema bien interesante, porque yo creo que la decisión de Correa en ese sentido va a ser clave para su futuro político. Y si bien es riesgoso para él venir al Ecuador, me parece que sería su mejor decisión en el plano político, presentarse que mantenerse afuera. Claro, con el riesgo de que llegues a la cárcel y no salgas nunca más. Evidentemente. Y que te lleguen 20 juicios y este sea una cosa chiquita frente a otras cosas. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo de la política, ¿no? O sea, si te metes a la política tienes que jugar a eso. Hombre, y es un riesgo que se lo preguntaba ayer muy inteligentemente el periodista de la CNN. Correa no lo respondió como se debía. Le decía, mire, señor presidente, es que Lula dice que es perseguido político.
Otto Pérez Molina dice que es perseguido político. Todos dicen que han sido perseguidos políticos, la propia Dilma, pero todos se han quedado a enfrentar la justicia. Porque usted no lo hace, claro. Correa se dio las vueltas, pero ganaría él más siendo un preso, declarado preso político, que un Bucarán con PhD. Como lo dijo el Bucarán con PhD, ¿sabes de quién es? ¿De quién es? Porque a mí me dijeron que fue en los primeros días del gobierno que no te voy a decir el nombre para que investigues, pero es de un académico que fue académico. Dijo esto 15 días antes de que el señor... De la posesión. De que el señor... Espera, 15 días antes de que el señor Correa llegue al poder. Y luego fue su ministro. Fue de los primeros ministros y estuvo mucho tiempo en el gobierno. Pero brillante si lo vimos. ¿Gana más o no? Yo creo que cómo se maneje. Si Correa se presenta, asume su tiempo de prisión, que claro, corres el riesgo de que sea mucho, pero se maneja bien políticamente, podría ganar. Pero ahí está la decisión. No entiendo. Ahí está. Yo no estoy tan seguro que él tenga los arrestos políticos ahora para asumirlo, porque evidentemente corre riesgos. La otra es quedarse allá, eventualmente solicitar la protección del Reino de Bélgica, a cambio de no hablar de política. Que sería una liquidación, ¿no? Es como que al delantero le dices, vamos a jugar, pero los goles tú no los metes. Eso tienes que pasar desde la media cancha para que otro se... Esa es la gran decisión que debe tomar ahora. ¿Viste lo sucedido ayer, Santiago? Quiero decir, la marcha que se anunciaba de millones y millones de correístas en las calles. Y que no llega a eso, que tampoco significa que no haya habido nadie. Había gente. Que ya sacar gente a la calle es un mérito. ¿Crees que el correísmo agarre esta vía, el calentamiento de calle, la presión en calle, o estamos bastante lejos de un escenario así? Yo creo que para el correísmo, más allá de la decisión que no es menor del expresidente, hay un tema que es de fondo y que todavía no se lo ha resuelto, y es si de aquí a las seccionales del 19 el Consejo Electoral aprueba su movimiento político. Porque si no alcanza a aprobarse el movimiento político, me parece que ese va a ser un golpe muy, muy fuerte al correísmo. Mucha gente que está todavía cercana al expresidente, que le sigue siendo leal por las razones que fueren, espera la posibilidad de las elecciones seccionales para tener un espacio electoral, por supuesto, para tener una expresión política en las alcaldías y en las prefecturas. Eso es posible, y sí, solo sí, este movimiento Maná es aceptado en el Consejo Electoral. Si es que eso no sucede, tendrían que esperar al 21 para las elecciones presidenciales, y eso ya es... Y hasta eso toda la base en provincias ha ido con otro partido. Y hasta eso las lealtades se empiezan a ir, evidentemente. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué hay de liderazgo de las figuras correístas? Porque lo que sí tuvo suerte de Rafael Correa es que, aunque se quedó con los más glosados del bloque legislativo, se quedó también con los más experimentados. Marcela Guiñaga, Gabriela Revenera, todos. Virgilio Hernández fuera de la Asamblea, Ricardo Patiño en las calles, Pavel Muñoz. Todos. Quiero decir, gente que tiene convicciones, que tiene experiencia, que sabe movilizar, que sabe plantear la política. El morenismo no tiene a nadie. ¿Quién puede capitalizar más esa situación? Va a depender nuevamente del tema electoral, me parece, de la aceptación o no. El 19. Antes del 19. O sea, el momento en que se cierre la posibilidad de que se inscriban nuevos movimientos políticos, y si el Consejo Electoral dice, este movimiento Maná, o como se vaya a llamar el movimiento del expresidente, está aceptado para ir a las urnas o no. Si es que no es calificado, yo creo que va a ser un golpe muy serio, y ahí van a capitalizar muchos, no necesariamente Alianza País, como decías. Cuando se fracciona Alianza País ahora, hace unos meses, prácticamente todas las cuadras más visibles en términos políticos se quedan con Correa. Y por eso tienen dificultades para designar al nuevo presidente luego que sale... Lógicamente. Luego que sale Serrano. Y por eso son las dificultades que tienen hasta hoy para tener un vínculo fluido entre ejecutivo y legislativo. O sea, no es casualidad que el presidente no logra conseguir
disciplinar a su legislatura, a su bancada. O va y como le da la gana. Y tiene que salir un lunes a decir, vean, tienen que votar de esta forma. Tienen que hacerlo públicamente porque no tiene un mecanismo político e institucional interno, no tiene un ministro de la política, exactamente, no tiene lo que antes era un buen ministro de la política que pueda articular. Y creo que esa deficiencia la tuvo el primer año, hizo un cambio, pero me parece que la deficiencia sigue estando ahí porque no se observa una cooperación entre los dos poderes. ¿El gobierno gana algo con lo que está pasando? Porque hay mucha gente que cree que entre más avancen los procesos contra Rafael Correa, más se va a fortalecer el morenismo. ¿Tú lo ves capitalizando aquello, o sea, diciendo, esto fue obra mía? No necesariamente. Mira, yo creo que en el país históricamente las coaliciones, las mayorías, los acuerdos políticos han sido extremadamente coyunturales. Han sido de momento, han sido para leyes específicas en el tema de la legislatura y para coyunturas políticas específicas. Y luego se empiezan a diluir. Y cuando se empiezan a diluir es en la medida que los calendarios electorales se van acercando. Entonces, de aquí vas a empezar desde agosto más o menos una curva regresiva ya, donde muchos de los cercanos ahora al gobierno empiezan a desprenderse porque tienen sus propios intereses políticos. Y hace muchos años, en los 80s, un político del PRE decía de forma sabia además, que en el Ecuador no hay peor insulto que decirte gobernista. Y en época electoral eso se relieva con mayor notoriedad. Entonces yo creo que más bien esta luna de miel que ahora se tiene con los partidos, con otros sectores, va a empezar a decrecer en la medida, como te digo, que se acerque el proceso electoral. La oposición se va a volver beligerante. Se va a volver beligerante y va a buscar sus propios espacios electorales. De eso tenemos muestras del 79 al menos para acá. No veo por qué motivos de eso vaya a cambiar. Entonces va a ser una oposición que va a empezar a marcar distancias hasta que llegue el proceso electoral, luego bajarán nuevamente los ánimos y luego ya será el año y medio que le quede al presidente Moreno, que vistas las cosas como están, inclusive desde ahora, luego será más claro. Yo creo que será un gobierno que pateará la pelota hacia adelante a esperar que pasen sus 4 años y salir del gobierno. ¿Cómo fue el gobierno de transición de Alfredo Palacio? O sea, usted se va a encargar de la coyuntura y acá alguien venga a encargarse de lo importante. Y dejar de sentar algunas bases, no creo que de fondo, pero algunas en el tema económico, algunas en el tema político, y entregar el poder en el 21. Revisando declaraciones del presidente Lenín Moreno ayer, que me han parecido las más fuertes desde que da declaraciones como presidente de la República, ha comparado a Rafael Correa, como lo decía en la introducción, con el Chapo Guzmán. Sí, el Chapo también puede decirse perseguido. Es un nivel más arriba de lo que lo habíamos escuchado en el último año y algo. ¿Por qué? Yo creo que es equivocado hacer eso. Porque creo que es tensionar abiertamente con un boxeador que tiene 3, 4 categorías por encima de las tuyas. ¿Me entiendes? Es como que un welter se pone a lesionar con un peso pesado. En confrontación gana Correa. Pero por supuesto. O sea, yo creo que el espacio de Correa es de la confrontación. Si vos entras al espacio de confrontar, es bien complicado ganarle a Correa. Más allá de que haya perdido espacios, que haya perdido voluntades, que haya perdido apoyo, que es cierto, no del todo, pero es cierto. Pero entrar a la confrontación, al darte así de frente con él, yo creo que Correa ahí siempre va a salir ganando. Y en ese sentido el presidente, más bien con una posición más mesurada, decir esto es una cuestión de la justicia, a mí no me corresponde, la justicia verá cómo resuelve, yo no me pronuncio sobre esos temas, ganaría mucho más porque no le permite a Correa entrar en el espacio en el que él es fuerte. Cuando Correa dice, no tengo garantías para ir al Ecuador y enfrentar a la justicia, hay un consejo de la Judicatura Social Cristiano, hay un fiscal puesto a dedo, hay un gobierno que se ha empeñado desde el día 1 en destruirme. Tampoco me parece que sea una locura lo que está diciendo. ¿Qué te parece a ti? No, o sea, me parece que algo de razón hay allí. El Consejo de la Judicatura no creo que sea un Consejo de la Judicatura Social Cristiano, por ejemplo. Eso no me parece. No sé a quién se refiera, o sea... Me imagino que a Marcelo Merlo, hombre. Por el doctor Merlo, que fue contralor de la época del ingeniero Febres Cordero, pero que nunca fue una persona cercana, más bien ha sido
una persona que ha hecho opinión pública los últimos 15 años desde la sociedad civil. Juan Pablo Pozo, de ninguna manera. Juan Pablo Albán, Juan Pablo Pozo está ahora en Washington. Juan Pablo Albán, perdón. La doctora Porras, de ninguna manera. Conozco menos a los dos vocales de Guayaquil, quizás esté pensando por ahí, no lo sé. ¿Pero tú crees que Correa tiene garantías de un proceso justo? A ver, sinceramente, Santiago, no nos pongamos en el mundo de la formalidad. No, mira, la independencia judicial no es que hoy no tienes independencia y mañana eres Noruega. No, eso no pasa en ningún país del mundo. No, o sea, no pasa. Son procesos largos donde los jueces tienen que volver a adaptarse, observan el entorno político, social y dicen, parece que ahora puedo decir algo más en derecho sin tener reclamos. Vamos a dictar la primera sentencia, veamos qué resultados hay, conversas con el colega, qué pasó en tu sentencia. Entonces se va generando toda una atmósfera que va incrementando la independencia judicial, o en sentido contrario. Bajar la independencia es mucho más drástico, ¿no? Tú dictas la sentencia, el otro día tienes un atentado en tu casa, el resto de jueces ya fue suficiente. Se acabó. Lo contrario es mucho más complicado. Creo que el proceso se ha iniciado. La designación del Consejo de Participación Transitorio con el doctor Trujillo a la cabeza, creo que fue una gran señal política al pueblo, al país, que le ha dado confianza. Me parece que en buena medida el Consejo de la Judicatura, y creo que en alguna medida eso le da mayor tranquilidad de momento al Poder Judicial para resolver. De ahí a pensar que es absolutamente autónomo, yo creo que hay una distancia, y ese creo que va a ser el ejercicio del gobierno actual de estos 3 años más o menos que le queda, para sentar las bases a un poder judicial medianamente autónomo en el mediano y largo plazo. Es difícil ese tipo de instituciones dar un giro así de la noche a la mañana, más aún cuando fueron tan golpeadas como lo fueron con el correísmo. Un fiscal general que tiene 2 meses en el cargo y ha llegado a procesar a Rafael Correa, expresidente de la República, y a pedir su prisión preventiva, búsqueda de captura por la Interpol. ¿Ese es un fiscal general que quiere quedarse en el puesto? Pero sabe que no puede quedarse. En parte. Él tiene su espacio. Si hace méritos, tendrá ventaja en el concurso, ¿no? Sí, pero seguramente en el concurso se tenderá, me parece, yo creería que así debería ser, a colocar en la Fiscalía General a un abogado penalista emblemático, transparente, honesto, un perfil, digamos, similar al de Trujillo, porque ahora lo que el país necesita es recuperar confianza. Confianza probada. Es recuperar confianza y decir, sí, esta persona es intachable. No es de derechas, yo soy de izquierdas, es de izquierdas, yo soy de derechas, pero esta es una persona que conoce del tema y que es intachable. Entonces me parece que las designaciones deberían ir, al menos en esta etapa transitoria, dar unos pasos muy firmes en fiscal, en contralor y en procurador. Oye, Santiago, en este escenario de confrontación Correa-Moreno que tenemos desde el 24 de mayo del 17, que ya ha pasado año 3 meses, ¿dónde queda la oposición? ¿Dónde queda Guillermo Lasso? ¿Dónde queda Jaime Nebot? ¿Dónde queda la izquierda? Bueno, Nebot, saliendo de su espacio en Guayaquil, no sé si porque quiere, sino porque le toca por la reforma esta institucional, la reforma constitucional. Creo que Nebot está dando pasos importantes de cara a posicionarse nacionalmente, a salir de Guayaquil y tener una mayor visibilidad nacional. Creo que le cuesta todavía. En Pichincha... ¿Crees que lo hace porque tiene miras al 21? Yo creo que sí. El único cuadro político del Partido Social Cristiano con posibilidades electorales en términos presidenciales me parece que es Nebot. No creo que haya otra persona, hoy por hoy. Quizás Luis Fernando Torres es un cuadro importante del Partido Social Cristiano. Tengo la impresión, de pura intuición y olfato político, que siempre fue relegado dentro del partido. Está un poco marginado en el partido, sí, ¿no? Me parece que siempre lo fue, además. Me parece que siempre lo fue. Y entonces la búsqueda de Nebot es de tratar de tener más visibilidad. Creo que tiene una debilidad enorme el Partido Social Cristiano en Pichincha. Nunca fue visible. Nunca fue visible, me refiero de los mediados de los 80 para acá. Antes tuvo legisladores acá. Y creo que no le ha puesto trabajo político a Pichincha y a la Sierra en general. Pero creo que el juego de él va por ahí. En el caso de Guillermo Lasso, ha sido el único opositor visible en este tiempo.
Sin embargo, creo que tiende a estancarse en términos de aceptación ciudadana, de aceptación popular. No creo que ha crecido más, tampoco ha descendido y está ahí. Tiene una base ganada, Lasso. Tiene una base ganada y está ahí, y habrá que ver. El tema es que para la presidencial faltan 3 años aún y ahí puede pasar muchas cosas. Y las izquierdas en su permanente tensión ideológica y dificultad para definirse. Unas izquierdas más cercanas al correísmo, otras izquierdas muy extremistas que siempre estuvieron distantes al correísmo, y otras izquierdas que fueron absolutamente cercanas al correísmo hasta el 24 de mayo y luego son las que más despotrican contra el expresidente. Entonces yo creo que ahí también hay una dificultad importante en articularse. Tampoco veo cabezas visibles muy claras. No, estaba un poco en el limbo en la izquierda, sí, ¿no? Pachacutic perdió espacio desde la época del expresidente Gutiérrez, y creo que con el presidente Correa se hizo un trabajo muy fuerte de fraccionamiento, y creo que en alguna medida favorable para ese gobierno. Yo creo que si hay un limbo en los sectores de centro derecha, al menos tienes 2 o 3 nombres que podemos mencionar, los hemos mencionado. En la izquierda eso es mucho más difícil, encontrar alguna persona, hombre o mujer, que digas, por aquí podría ir una opción electoral. ¿Qué hay del gobierno? Porque se supone en las conversaciones que uno tiene con la gente de la Casa de Gobierno que Moreno es un presidente de un periodo, y esto es. Alguien querrá asomar la cabeza dentro del gobierno, me imagino. ¿Ves a alguien con proyección como para decir, ok, a lo mejor ahorita no es un candidato presidencial, pero si trabaja en 3 añitos, puede ser un líder que tome el relevo de Lenín Moreno? Yo creo que hay varios. ¿Sí? Yo creo que hay varios. ¿Te animas a algunos nombres? El tema es que algunos han perdido espacio, no el partido, pero sí un buen tramo. José Serrano me parece que era el cuadro más importante del correísmo. Pero después de compadrito lindo, no llega ni a presidente de junta parroquial. En política no podemos ser así tan drásticos. No estoy tan seguro, pero sí perdió un espacio importante. Sí, muy golpeado. Perdió un espacio importante, pero manejaba y creo que sigue manejando. Yo creo que era la cara indiscutible de sucesión dentro del gobierno. Perdió espacio, pero sigue manejando un grupo importante de asambleístas en la Cámara. O sea, sí, va a costar que se recupere, pero está ahí. Otra pieza clave, me parece, del gobierno va a ser la ex canciller María Fernanda Espinosa. Yo creo que ella tiene aspiraciones presidenciales, y su salida del gobierno hoy por este cargo internacional, yo creería que no debe ser entendido como su separación absoluta de la política, sino simplemente como una recarga de baterías por un momento para volver con fuerza. Además, yo creo que ese es un cuadro que está ahí. Creería que dentro del grupo más cercano al exalcalde Barrera debe haber intenciones de emocionar a alguien, de postular a alguien. Ahora mismo no se me ocurre algún nombre que pueda ya saltar, pero yo creo que ellos tendrán alguna búsqueda presidencial. Tiene la entrada de Juan Sebastián Roldán, que llega ya iniciado el gobierno y en 2 o 3 meses toma un protagonismo, vamos, de la voz del presidente después del presidente. Fue lo mismo con el gobierno del presidente Correa. ¿Sí? Llegó a ser ministro. Sí, pero tampoco en el plano que lo vemos hoy con Moreno, ¿o sí? Menos porque el presidente opacaba a todos, ¿no? Era imposible que ¿Por qué no admitía voceros, Correa? No, pues, o sea, no podías nomás. Y si querías te ibas. Yo creo que es un político muy hábil, que ha tenido la capacidad de manejarse en estos 10 años, pasando del gobierno a una mediana criticidad con el gobierno de Correa, una posición un poco más beligerante hacia el final, retornando al espacio político. No es un miembro de Alianza País. No sé cómo se observa dentro de Alianza País la presencia de Juan Sebastián Roldán, pensando como si yo fuera Alianza País. Seguramente la crítica será, bueno, pero ese es un espacio clave y no estamos nosotros, y nosotros somos el partido de gobierno. ¿Qué es lo que pasa acá? Pero creo que ha tenido mucho protagonismo, y me parece que, insisto, desde lo que vemos, hay una tensión permanente entre la presencia pública de Juan Sebastián Roldán y la presencia pública de
de Andrés Michelena. Sí. Si tú ves las declaraciones del uno y el otro, tú no puedes fácilmente decir sobre qué habla el uno y sobre qué habla el otro. ¿Cuál es la barrera entre Roldán y Michelena en términos de sus competencias? Y me parece que hay una disputa a partir de lo que vemos por ver convertirse en la voz del presidente. ¿Quién es el espacio del presidente? Exactamente. Y creo que esa disputa va a seguir hasta que por algún filón de la política, esos jabs que da la política a veces sin que te des cuenta, uno de los dos va a perder espacio. Interesantísimo. El presidente Moreno prometió el último 24 de mayo en su comparecencia en la Asamblea que el primer año había sido el año de la política, que el segundo año sería el año de la economía. De momento, después de esa promesa, de lo único que hemos hablado en este país es de la orden de prisión de Rafael Correa. ¿Crees que este va a ser un año para la economía? Va a ser difícil. Yo creo que no va a ser solo de la economía, va a ser entre la economía y la política. Y visto el escenario, creo que la política va a seguir teniendo una preponderancia. Y eso es lamentable para el país, porque el país tiene una crisis económica importante y deberíamos concentrarnos en el tema económico. No obstante, si nos metemos del todo en el tema económico, como me parece que debería ser, pero al mismo tiempo tienes que elegir al fiscal, sí, claro, y al contralor, y a la Corte Constitucional, que seguramente está por irse, y eventualmente luego a la Corte Nacional, y luego a los superintendentes. O sea, hay un torbellino de cosas, y las seccionales ahora en marzo. La despedida de la Corte Constitucional, ojalá que me inviten, porque tiene que ser una fiesta del carajo. Pero financiada por quién? Con harta cerveza, quiero decir. Ah, bueno, sí, pues sí, eso viene desde hace mucho tiempo. Mucha cerveza y muchas cosas más, adicionalmente. Esa corte realmente ha sido lamentable el papel que ha tenido para el país, lamentable. Mira, el Tribunal Constitucional que funcionó desde el 97 no era el Tribunal Constitucional alemán, no lo era, no era la Corte colombiana tampoco. Pero tú sí veías gente que era representativa y había juristas respetables por su calidad moral y por su calidad intelectual. Hernán Salgado Pesantes, por ejemplo, el mismo Enrique Echeverría. Ney Stalin Parra tiene una pregunta interesante. Dice, ¿podría Richard Martínez, si lo hace bien, convertirse en un cuadro presidenciable? Lo mismo le preguntaron. Que esto sería muy loco, ¿no? El ministro jovencito de derecha en un gobierno de izquierda. Lo mismo le preguntaban al economista Alberto Daquín en el año 85-86. Y luego fue quizás el cuadro político más importante con mayor proyección política. Quizás el más importante, claro. Luego cometió el error político de tensionar con Febres Cordero y todo lo que sabemos que funcionó. Yo creo que Martínez está haciendo las cosas bien. Es un ministro que habla bien públicamente, que es sobrio, que no se excede, que plantea las ideas de forma clara. En política nunca se sabe, además en países como hemos hablado, donde hablamos de dos actores, de Nebot y de Correa, y de Guillermo Lasso. Siempre es posible un outsider, alguien que... Hubo un ex ministro de Economía que estuvo 3 meses, hace 10, 11 años, que luego fue presidente de la República durante más de 10. Y antes de eso le conocían sus estudiantes de la universidad. Esos son los avatares de la política en países como el nuestro, donde desafortunadamente los partidos no existen y la formación de cuadros tampoco. En monosílabos, para cerrar la entrevista con Santiago Basabe. Qué gusto tenerte por acá, Santiago. Ven más a menudo. Para mí un gusto, Anderson. ¿El correísmo está muerto, sí o no? No. ¿El presidente Lenín Moreno gana o pierde? Empata. No había la oposición encuentra su rumbo, sí o no? No. ¿Y este país va mejor o peor? Empate. Qué gusto tenerte por acá, Santiago. Gracias a ustedes por conectarse, por ver la entrevista, por sus comentarios. Yo soy Anderson Boscano y mañana ya es sábado, mañana descanso, el lunes nos vemos aquí, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Ahí se ven.